Link Start. Hola chicos y chicas, hoy les traigo el capítulo 5 de Arifureta, espero lo disfruten. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado, sin más iniciemos. Capítulo 5, saliendo. Hajime sintió algo suave y cálido envolviendo todo su cuerpo. Se sentía algo nostálgico. Era la sensación de dormir en una cama. Acolchado por un suave colchón y cubierto por una manta caliente, la mente de Hajime entró en pánico. ¿Qué demonios? Pensé que estaba en el laberinto, ¿qué hago en una cama? Todavía algo aturdido, intentó ciegamente andar a tientas por los alrededores. Sin embargo, su mano derecha se negó a moverse. Estaba envuelto en un tipo de suavidad completamente diferente a la de la cama y en realidad no podía moverse. ¿Qué está pasando? Experimentalmente trató de apretar un poco su mano. Había una cosa suave y elástica entre sus dedos que se moldeaba a su tacto. Se encontró disfrutando de la sensación y comenzó a apretar el objeto blando una y otra vez, cuando de repente. ¡Ah! Escuchó un gemido sensual. Su nebulosa conciencia estaba instantáneamente alerta. En pánico, empujó frenéticamente su cuerpo a una posición sentada. Al hacerlo, se dio cuenta de que realmente había estado durmiendo en una cama. Una magnífica cama de 4 pósters amueblada con sábanas blancas puras. La cama estaba en una especie de terraza de piedra levantada. Una leve brisa pasó por su mejilla. La vista de sus alrededores estaba bloqueada por gruesos pilares y delgadas cortinas. Era como si hubieran tirado una cama en medio del Partenón. Una cálida luz amarilla, luz que no había visto en años, se derramó en la habitación. Pensé que habíamos terminado con nuestro combate a muerte contra la Hidra. ¿Dónde diablos estoy? No me digas que esto es el cielo. La ostentación de todo esto hizo que Hajime instantáneamente pensase en el peor resultado, pero la voz que escuchó junto a él un momento después le hizo recobrar el sentido. Nara, Hajime, ¿Qué? Hajime se quitó las sábanas y vio que había estado durmiendo junto a una hermosa chica desnuda. Yoe estaba durmiendo tranquilamente a su lado, su pequeño cuerpo envuelto alrededor de su brazo derecho. Fue entonces cuando se dio cuenta de que él también estaba desnudo. Ya veo, supongo que me he convertido en protagonista del harén. Espera, no lo he hecho, ¿qué demonios estoy diciendo? Hajime representó una especie de extraño drama en su confusión. Todavía algo desorientado, intentó despertar a Yue. Yue, levántate. Yue. Murmuró Yue incoherentemente mientras dormía y se agarró aún más fuerte al brazo de Hajime. Su mano derecha se estaba acercando peligrosamente a cierta parte de la parte inferior de su cuerpo. No me digas que esto es el cielo. Diciendo absolutas tonterías, Hajime intentó desenmarañar su brazo derecho. Pero cada vez que intentaba moverlo. Yoe se quejaba provocativamente. Necesito calmarme. No importa la edad que tenga, todavía parece demasiado joven. No puedo permitirme emocionarme por algo así. No soy lolicón. Se repitió esas palabras a sí mismo, sabiendo que era este momento el que decidiría para siempre si era un pervertido o un caballero. Hajime dejó de soltar su brazo y en su lugar intentó despertar a Yue, pero no importaba lo fuerte que gritase su nombre, ella simplemente murmuraba mientras dormía y seguía durmiendo. Eventualmente, empezó a molestarse un poco. ¿Cómo se atreve a dormir tan tranquilamente mientras me arranco el pelo preocupándome por dónde hemos acabado? Incapaz de soportarlo más, le gritó. Despierta ya, estúpida y sexy princesa vampiro. Después de eso, activó su campo eléctrico. Hubo un crujido de electricidad y zarcillos de rayos corrieron por su brazo. Yoe tembló cuando la electricidad la despertó. Rápidamente soltó el brazo de Hajime y abrió los ojos. ¿Hajime? Sí, soy yo, Hajime. Buenos días, dormilona, Hajime. Yoe miró inexpresivamente a Hajime durante unos segundos antes de abrir de par en par sus ojos y saltar sobre su pecho. Con los dos aún desnudos, por supuesto. Sintió la suave sensación de su piel acariciar todo su cuerpo mientras un dulce aroma le hacía cosquillas en la nariz. No podía evitar excitarse por más tiempo. Sin embargo, cuando la vio sollozando en su pecho, no pudo quitársela.
En vez de eso, sonrió torpemente y le dio palmaditas en la cabeza. Lo siento, probablemente te preocupé, ¿no? Sí, seguro que sí. Ella se aferró a él por un tiempo, sin mostrar signos de dejarlo ir. Hajime razonó que como ella era la que lo cuidaba cuando él se había desmayado, ella merecía al menos esto, y por eso él simplemente seguía acariciándole la cabeza. Finalmente, tras calmarse Yue, Hajime le preguntó sobre su situación actual. También se aseguró de que ella se envolviera con unas sábanas. ¿Qué pasó después de vencer a esa cosa? ¿Dónde estamos? Después de que te desmayaste. Según Yue, se arrastró hasta Hajime, exhausta de agotar todo su maná, y se aferró a él cuando la puerta de repente se abrió sola. Preparado para defenderse de una nueva oleada de enemigos, Yue se sentó allí vigilante, pero no importaba cuánto tiempo pasase, nada entraba por la puerta. Finalmente, recuperó lo suficiente de su maná como para poder pararse y fue a examinar lo que había del otro lado. Aunque la ambrosía estaba curando sus heridas, todavía estaba al borde de la muerte y en una condición muy inestable. Su anormalmente poderoso cuerpo de medio monstruo lo mantenía con vida, pero no había forma de saber cuánto tiempo la ambrosía sería capaz de contrarrestar los efectos del veneno. Si hubieran aparecido nuevos enemigos por esa puerta, habría sido el final para ambos. Por eso Joe fue a confirmar lo que había en el otro lado. Lo que había visto al otro lado de la puerta era la guarida del traidor. Ella había descubierto un espacio de vida muy cómodo. Después de asegurarse de que no había enemigos en la zona, llevó a Hajime al dormitorio que había encontrado y le dio hasta la última gota de ambrosía que salía de la ahora menguante roca de la divinidad. Finalmente, parecía que el poder de la ambrosía había vencido el veneno de la aurora y Hajime comenzó a sanar normalmente. Agotado, Yue se había quedado dormida a su lado. Ya veo. Así que me salvaste, Yue. Gracias. MHM. Los ojos de Yue brillaron con ilimitada felicidad ante la gratitud de Hajime. La expresividad de sus ojos compensaba la falta de expresiones normales. Por cierto, ¿por qué estoy desnudo? Preguntó, genuinamente curioso. Esperaba sinceramente que no fuera porque habían tenido sexo. No es que no le gustara Yue, solo quería asegurarse de que estaba mentalmente preparado antes de dar el salto. Estabas sucio, así que te limpié. ¿Por qué te estás lamiendo los labios así? Esa seductora sonrisa suya era la misma que siempre usaba después de haber terminado de chupar la sangre de Hajime. Le corrían escalofríos por la columna vertebral. De acuerdo, pero entonces ¿por qué dormiste a mi lado? ¿Y por qué, desnuda? Fufu. Espera, ¿qué pasa con esa risa? ¿Qué hiciste? Y deja de lamerte los labios así. Hajime siguió interrogando a Yue, pero ella simplemente le miró con esa misma mirada hechicera y se negó a seguir contestando. Parecía que se estaba divirtiendo. Finalmente, se rindió y decidió empezar a investigar la guarida del traidor. Mientras se preparaban para partir, Yue sacó algo de ropa que había encontrado mientras exploraba antes. Era ropa de hombre. Lo que significa que el inconformista era probablemente un hombre. Hajime descubrió que le quedaban muy bien y empezó a inspeccionar lo que quedaba de su equipo. Uno nunca supo qué tipo de trampas podrían encontrar en un laberinto. Yue también terminó de vestirse, y Hajime se giró para mirarla. Todo lo que llevaba puesto era una sola camisa de manga larga. Yue, ¿estás tratando de tentarme? La camisa es demasiado grande. Hajime supuso que la ropa de un hombre sería demasiado grande para Yue, que solo medía 140 centímetros. Sin embargo, la camisa abrazaba fuertemente su cuerpo, acentuando sus modestos senos, y se estiraba solo hasta los muslos, dejando sus delgadas piernas expuestas. A pesar de su apariencia joven, se veía muy atractiva. Hajime no estaba seguro de dónde buscar. Si no estás haciendo esto a propósito, entonces eso también da miedo. Hajime no sabía si Yue lo estaba haciendo a propósito o no, pero su encanto era aterrador, en cualquier caso. Al salir del dormitorio, se quedó atónito al ver que lo saludaban afuera. El sol brillaba en la habitación. Por supuesto, seguían bajo tierra, así que no podía haber sido el sol real. Había una estructura cónica gigante colgando en lo alto del techo, con un orbe deslumbrantemente brillante abrazando la parte inferior del cono. La razón por la que la mente de Hajime había pensado instantáneamente en la luz del sol no era solo por la luz y el calor, sino también porque no tenía ninguna de las cualidades artificiales presentes en las lámparas o en la iluminación fluorescente. Aparece una luna por la noche. ¿En serio? La visión del sol era tan impactante que le llevó un segundo darse cuenta de que el sonido del agua corriendo llenaba también la habitación.
La habitación en la que estaban era del tamaño de un estadio de béisbol, con la pared del fondo completamente cubierta por una cascada. El agua salía por una pequeña abertura en el techo y caía en un río que fluía más adentro, pasando a través de una caverna en la pared lejana. El torrente de agua que caía creó una refrescante brisa que soplaba agradablemente en sus rostros. Al inspeccionar más de cerca, Hajime descubrió que también había peces viviendo en el río. Era posible que los peces hubieran seguido la corriente del río y viajado hasta allí desde la superficie. A poca distancia del río había una granja en miniatura. No parecía haber nada creciendo allí en este momento. Junto a los campos había un granero de aspecto acogedor. Aunque parecía vacía, estaba claro con el suministro de agua, pescado, carne y vegetales presentes que uno podía cocinar cualquier cosa a la que estuviera tan inclinado. Toda la habitación estaba cubierta de vegetación y había árboles esparcidos por toda la zona. Hajime decidió explorar primero el lado más cercano a él, y comenzó a caminar hacia un edificio ubicado junto al dormitorio en el que habían estado durmiendo. Era más una estructura tallada directamente de la pared de roca que un edificio. Lo investigué antes, pero la mayoría de las puertas estaban cerradas. Ya veo. Yue, no bajes la guardia. Vale. La roca en la que fue tallada la casa parecía ser una especie de piedra caliza blanca. Daba una mirada muy limpia, y otra de esas esferas de luz colgaba del techo de la entrada. La luz era un poco demasiado deslumbrante para Yue y Hajime, que habían pasado mucho tiempo rodeados de oscuridad. La casa tenía 3 pisos de altura y estaba bien ventilada. Decidieron empezar explorando el primer piso. Había una alfombra gruesa al lado de una chimenea, una sala de estar amueblada con sofás, una cocina y hasta un baño. Curiosamente, el lugar parecía nuevo. Aunque no encontraron presencia de otras personas, parecía obviamente que vivían en ella. Los electrodomésticos y los muebles no se habían usado en mucho tiempo, pero estaba claro que su dueño los cuidaba bien. En lugar de una vivienda habitada, se sentía más como una casa, que alguien simplemente manejaba. Hajime y Yue cautelosamente continuaron adentrándose en la casa. Después de un tiempo, se encontraron de pie afuera otra vez. Había una puerta ovalada que conducía a una especie de patio trasero que contenía una estatua de león. La boca del león estaba abierta en medio del rugido. Junto a la estatua había un círculo mágico. Experimentalmente, Hajime vertió un poco de maná en él, y agua caliente salió despedida de la boca abierta del león. Las fuentes del león eran al parecer una decoración de lugares de la clase alta, no importaba en qué mundo uno estaba. Esto es básicamente un baño, ¿no? Perfecto, han pasado meses desde la última vez que tomé uno. Hajime sonrió felizmente. Hasta ese momento nunca se había dado el lujo de preocuparse por la higiene, pero ahora que finalmente pudieron tomarse un respiro, se dio cuenta de que estaba sucio por todas partes. Usó el círculo mágico para derramar un poco más agua y limpió ligeramente su cuerpo como medida temporal. Aún así, eso no fue suficiente para satisfacerlo. Era japonés y, como a todos sus compatriotas, le encantaban los baños. Una vez que estuvieran seguros de que el área era segura, él iba a tomar un largo baño y limpiarse apropiadamente. Yue vio cómo crecía su excitación, y se asomó con su opinión sobre el asunto. ¿Quieres que vayamos juntos? Prefiero relajarme solo un rato. Yue estaba pateando juguetonamente el agua, y Hajime pensó que si ella se bañaba con él su baño sería cualquier cosa menos relajante, así que la rechazó. Gritó infelizmente ante su brusco rechazo. Una vez terminado el examen de la estatua del león, los dos subieron al segundo piso. Allí descubrieron una biblioteca y un taller de algún tipo. Pero las estanterías y la puerta del taller estaban cerradas con llave, por lo que no pudieron hacer un examen exhaustivo de las habitaciones. Intentaron varias formas de abrirlos, pero ninguna funcionó, así que simplemente se rindieron. Después de eso, subieron las escaleras hasta el tercer piso y vieron una habitación individual en la parte de atrás. No había nada más en el suelo. Cuando Hajime abrió la puerta, vio un círculo mágico de 8 metros de largo incrustado en el suelo que tenía algunas de las inscripciones más complejas y sutiles que había visto jamás. El diseño y la distribución del círculo eran tan detallados que no habría sido una exageración llamarlo una obra de arte. Pero lo que más le llamó la atención a Hajime fue la persona sentada en una silla ostentosa justo al lado del círculo. Dicha persona estaba claramente muerta. El cadáver ya se había deteriorado hasta que no quedaban más que huesos, y estaba vestido con una gran túnica de negro lloro. No había el más mínimo indicio de polvo o suciedad en ninguna parte de la túnica.
La impecable limpieza del cadáver hacía que pareciera más parecido a un accesorio de una casa embrujada que a algo que en realidad daba miedo. Estaba extendida sobre la silla en una postura relajada, con las órbitas vacías del cráneo mirando hacia abajo a su propia figura. Casi como si la persona que una vez fue simplemente se hubiera sentado allí y muerto de esa manera. El esqueleto y el círculo mágico eran los únicos objetos de la habitación. ¿Por qué eligieron venir aquí a morir y no a su dormitorio o a la sala de estar? Parece sospechoso. ¿Qué deberíamos hacer? Joe también parecía preocupado por el esqueleto. Hajime asumió que debía pertenecer al inconformista que se decía que vivía aquí. Lo extraño fue que murió en paz sentado así, como si estuviera esperando a alguien. Bueno, si queremos encontrar una salida, esta habitación parece ser nuestra mejor opción. Ni siquiera transmutación pudo hacer nada a las cerraduras que encontramos en la biblioteca y en el taller, así que, esto es lo único que queda por investigar. Yue, prepárate para cualquier cosa. Contaré contigo si pasa algo. Vale, ten cuidado. Tímidamente, Hajime dio un paso adelante. No pasó nada, así que siguió avanzando lentamente. Luego, cuando llegó al centro del círculo, toda la habitación estaba llena de luz amarilla brillante. Hajime cerró los ojos, incapaz de manejar la intensidad. Un segundo después, sintió como si algo le invadiera la cabeza, y empezó a ver flashbacks de su tiempo en el abismo, desde que cayó hasta que luchó contra la hidra. Finalmente, el poder del círculo mágico comenzó a disminuir y la luz se oscureció un poco. Hajime abrió los ojos, y vio a un joven vestido de negro de pie ante él. No lo había sentido entrar en la habitación en absoluto. El círculo mágico aún brillaba tenuemente, llenando la habitación con una luz mística. Hajime instantáneamente se puso en posición de batalla, pero tras unos segundos bajó la guardia. No solo no podía sentir ninguna hostilidad o malicia por parte del hombre que tenía delante, sino que la figura misma no parecía real. Cuando lo escudriñó un poco más, Hajime se dio cuenta de que la túnica que llevaba era la misma que tenía el esqueleto. Eso le dijo lo suficiente como para adivinar quién era probablemente el hombre frente a él. Hajime miró en silencio a la figura, esperando que algo pasase. Finalmente, la aparición comenzó a hablar. Te felicito por superar mi juicio. Mi nombre es Oscar Orcus. Yo soy el hombre que creó este laberinto. Supongo que al mundo se me conoce como un traidor. Parecía que el hombre muerto sentado frente a ellos era Oscar Orcus, el creador del gran laberinto de Orcus. Hajime y Joe miraron, medio sorprendidos, medio esperándolo. Por cierto, por favor, ahórrame las preguntas. Esto no es más que una grabación que dejé atrás, así que desafortunadamente no puedo responder a ninguna de sus preguntas. Quería decirles a los que llegaron hasta aquí por qué nosotros, los que conocimos la verdad del mundo, decidimos luchar contra los dioses, así que decidí dejar un mensaje. Y esta era la forma más simple de transmitir ese mensaje. Quiero que sepas, que, aunque éramos traidores, no éramos rebeldes. La historia que tejió para ellos era completamente diferente de la historia que Hajime había aprendido de los registros de la Santa Iglesia, o de las historias que yo había contado sobre los rebeldes. Las revelaciones que Oscar tuvo para ellos los conmocionaron hasta la médula. Su historia era la de dioses locos y sus descendientes que lucharon contra ellos. Poco tiempo después de la era de los dioses, el mundo se vio envuelto en conflictos. Humanos, demonios e incluso bestias lucharon entre sí en una guerra sin fin. Sus razones eran tan numerosas como sus batallas. La tierra, los recursos, los valores personales, la codicia, pero lo más importante entre ellos era la teología. En esa época, las razas y los países se dividían en numerosas facciones, cada una de las cuales tenía su propio dios. Y fue el dios de cada tribu el que incitó a su pueblo a luchar contra los que adoraban a los demás. Después de un tiempo, apareció un grupo que buscaba poner fin a esta guerra de siglos. Se llamaban a sí mismos los liberadores. Solo había una cosa que todos tenían en común. Cada miembro era descendiente directo de uno de los dioses. Su líder era alguien que, por casualidad, se había enterado de las verdaderas intenciones de los dioses. Parecía que los dioses estaban usando las diversas razas como peones, jugando una gran partida de ajedrez con el mundo como tablero. El líder de los liberadores no soportó su repugnante desprecio por la vida y comenzó a buscar camaradas que sintieran lo mismo que él. Después de una ardua búsqueda, pudieron descubrir la ubicación de Asgard, el hogar de los dioses. Entre los liberadores había 7 que eran excepcionalmente poderosos, y fueron elegidos para ser la vanguardia en la batalla contra los dioses. Sin embargo, sus planes se frustraron antes de que la batalla pudiera comenzar.
Los dioses manipulaban a las razas sensibles y les hacían creer que los liberadores estaban tratando de destruir el mundo. Fueron marcados como enemigos de los dioses, y todos los humanos, demonios y bestias los consideraban sus enemigos mortales. Después de una gran cantidad de conspiraciones, eventos y encuentros dramáticos, él no se atrevían a luchar contra la gente a la que habían jurado proteger, pero esa misma gente creía que eran herejes ingratos que trataban de provocar el fin del mundo. Su verdadero nombre fue olvidado, y en los anales de la historia se les conocía simplemente como traidores. Los liberadores fueron asesinados uno por uno, hasta que solo quedaron los 7 más fuertes. Con el mundo entero en su contra, se dieron cuenta de que no podrían derrotar a los dioses. Así que se dispersaron hasta los confines de la tierra y construyeron enormes laberintos para esconderse. Crearon una serie de pruebas, rezando para que algún día apareciese alguien que pudiese limpiarlos, para que pudiesen legarles sus poderes con la esperanza de que estos nuevos guerreros pudiesen llevar a cabo sus sueños. Después de terminar su largo discurso, Oscar sonrió tranquilamente. No tengo ni idea de quién eres, ni de por qué elegiste luchar hasta aquí. Tampoco tengo intención de forzar mis propios sueños de la muerte de los dioses sobre ti. Simplemente quería que supieras lo que luchamos, y morimos, porque, como recompensa por escucharme, te daré mi fuerza. La forma de utilizarlo depende totalmente de usted. Solo puedo rezar para que no lo uses para el mal. Es todo lo que tengo que decir. Gracias por escuchar el final. Que las bendiciones de los dioses nunca te alcancen. La aparición de Oscar desapareció cuando terminó de hablar. Al mismo tiempo, Hajime sintió algo extraño entrar en su mente. La sensación era bastante dolorosa, pero como sabía lo que estaba pasando, silenciosamente la dejó entrar dentro de él. El dolor finalmente cedió, y el círculo mágico se oscureció una vez más. Hajime soltó un largo suspiro sin darse cuenta de que había estado aguantando todo el tiempo. Hajime, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero hombre, ¿qué historia? Sí, ¿qué vas a hacer? Yoe se refería, por supuesto, a la historia de Oscar. En realidad, nada. Fueron esos dioses buenos para nada los que me convocaron aquí en primer lugar y me dijeron que fuera a luchar en su guerra. De todos modos, los odio como están. Aún así, este mundo no tiene nada que ver conmigo. Todo lo que me importa es volver a la superficie y encontrar un camino a casa. Eso es todo. ¿Te molestó su historia, Yue? El viejo Hajime podría haber sido más comprensivo con la difícil situación de este mundo, pero el reformado Hajime descartó la historia de Oscar sin pensarlo 2 veces. Es el problema de este mundo, así que la gente de este mundo debe lidiar con él. Dicho esto, yo era alguien de este mundo. Por eso, si ella decía que quería hacer algo al respecto, Hajime podría haberlo reconsiderado. Su vínculo con Yoe no era algo que pudiese descartar tan fácilmente como la historia de Oscar. Pero Yoe agitó la cabeza sin dudarlo. Mi hogar está donde quiera que estés, no me importa ningún otro lugar. Se inclinó hacia Hajime y le apretó la mano. El calor de su mano le dijo que no solo trataba de ser considerada. Yoe una vez dedicó toda su vida a su país. A pesar de ello, fue traicionada por aquellos en los que más confiaba y abandonada a su suerte para pudrirse en la oscuridad. Ninguno de sus súbditos vino a salvarla. Habían pasado 300 años desde entonces, y todas las personas que ella conocía habían muerto hacía mucho tiempo. Para Yue, no quedaba nada de lo que preocuparse en este mundo. De hecho, al igual que Hajime, había empezado a ver el reino como una prisión más que como su hogar tras haber estado atrapada durante tanto tiempo. Y fue Hajime quien la salvó de esa prisión. Por eso solo le importaba estar al lado de Hajime. Ya veo. Hajime se sonrojó un poco. Luego se aclaró la garganta y lanzó una bomba de un anuncio. Además, creo que aprendí un nuevo hechizo, algún tipo de magia de la era de los dioses, creo. ¿En serio? Dijo Yue, asombrado. Su sorpresa era comprensible. Después de todo, la magia de la era de los dioses era algo que los dioses habían usado una vez, magia que ya no existía en la actualidad. La magia de la teletransportación también era de esa época. Este círculo mágico me hizo algo en la cabeza, y es como si de repente entendiera cómo funciona. ¿Seguro que estás bien? Sí, estoy totalmente bien. Mejor aún, este hechizo es perfecto para mí. ¿Qué clase de hechizo es? Es un hechizo de creación de algún tipo. Me permite añadir propiedades mágicas a los minerales y crear nuevos minerales con rasgos especiales. La mandíbula de Yoe se abrió mientras escuchaba la explicación de Hajime. ¿Puedes hacer artefactos? Sí, algo así.
El hechizo de creación que Hajime había heredado era la misma magia que la gente había usado para crear artefactos en la era de los dioses. Verdaderamente, era la habilidad perfecta para un sinergista. Aunque Hajime no lo sabía, el trabajo de Oscar también había sido sinérgico. ¿Quieres aprenderlo tú también, Yue? Solo tienes que entrar en el círculo mágico. Hace este tipo de cosas cuando corre a través de tus recuerdos. Oscar dijo algo sobre un juicio antes, así que como lo resolvimos juntos, deberías tener el derecho de aprenderlo también. No puedo usar la transmutación. Oh sí, supongo que es verdad, aún así, es magia de la era de los dioses. No hay nada malo en aprenderlo de cualquier manera, ¿verdad? Está bien. Si tú quieres, Hajime. Impulsado por Hajime, Yue entró en el círculo mágico. Empezó a brillar débilmente y empezó a sondear los recuerdos de Yue. Debió decidir que Yue también había aclarado las condiciones, ya que la aparición volvió a aparecer. Te felicito por superar mi juicio. Mi nombre es Oscar, la voz desencarnada de Oscar sonó por segunda vez. Tenerlo por segunda vez arruinó el momento. Oscar repitió las mismas palabras que antes, así que Yue y Hajime le ignoraron y continuaron su conversación. ¿Cómo te fue? ¿Lo aprendiste? Sí, lo hice. Pero los artefactos no tienen mucho sentido para mí. Supongo que incluso la magia antigua es inútil a menos que tengas afinidad por ella. La visión de Oscar sonrió mientras terminaba su conversación. Fue un poco surrealista, en realidad. Hajime no podía estar seguro de no haberlo imaginado, pero sentía que el esqueleto detrás de la visión parecía algo triste. Ah, ya que supongo que esta casa es básicamente nuestra ahora, deberíamos deshacernos del esqueleto. No tenía ningún respeto por el cadáver. Sí, será un buen fertilizante para los campos. Tampoco yo. Aunque no había viento, el cráneo de Oscar cayó unos centímetros más hacia adelante. Enterraron el esqueleto de Oscar cerca del borde del campo e incluso le dieron una modesta lápida. Al final, hasta ellos sintieron suficiente lástima por él que no solo lo convirtieron en fertilizante. Una vez terminado el entierro, Hajime y Yue regresaron a los dos lugares que habían sido cerrados antes. Cuando lo enterraron, le quitaron el anillo que llevaba en el dedo esquelético. No fue un robo de tumbas, ya que aún no había sido enterrado. El anillo tenía un símbolo de un círculo con una cruz que lo dividía en secciones pares grabadas en él, que encajaban perfectamente con los grabados de las cerraduras. Primero, fueron a la biblioteca. Esperaban que algunos de los libros tuvieran conocimiento sobre cómo volver a la superficie. Hajime y Yue rompieron el sello de las estanterías y empezaron a examinar los volúmenes. Durante su búsqueda, descubrieron lo que parecían ser los planos del edificio. No era tan detallado como un juego de planos, pero había muchos memorándums sobre lo que se construiría, dónde y cómo se vería la distribución de la casa. Bingo. Lo encontré, Yue. Perfecto. Hajime soltó un grito de alegría. Yue también respondió feliz, aunque con menos intensidad. Según los planos, el círculo mágico del tercer piso fue una suerte que se lo quitaran. También se enteraron de que la limpieza se llevaba a cabo de forma automática a intervalos fijos por medio de golems que normalmente descansaban en una de las salas del taller, y que el globo terráqueo que colgaba del techo poseía las mismas propiedades que el sol, por lo que podían cultivar si así lo deseaban. Por eso está tan limpio, aunque nadie ha vivido aquí en años. Había una serie de artefactos y materiales raros con los que Oscar había estado trabajando en la sala cerrada de su taller, según los memorandos. Hajime decidió llevárselos también. No podría hacer daño tener más cosas con las que trabajar después de todo. Hajime, mira esto. Yo había estado mirando los otros libros mientras Hajime había estudiado los planos, y ella se acercó a él con uno de ellos en sus manos. Resultó ser el diario de Oscar. Es una crónica de la vida cotidiana de Oscar y sus 6 poderosos compañeros. Uno de los pasajes hablaba de los laberintos que sus 6 camaradas habían hecho. Así que básicamente, eso significa que, si vencemos los otros laberintos, podemos conseguir toda la magia antigua que los otros liberadores poseían también. Tal vez. Según su diario, sus 6 camaradas también habían diseñado sus laberintos para que a cualquiera que llegara hasta lo más profundo se le concediera la magia de la era de los dioses. Desafortunadamente, no entró en los detalles de qué tipo de magia tenía cada uno. Uno de ellos podría ayudarnos a volver a tu mundo. Yue definitivamente tiene razón. Después de todo, la magia de la teletransportación que convocó a mi clase aquí también era de la era de los dioses. Sí. Ahora tenemos una idea de dónde buscar a continuación. Nuestra meta después de volver a la superficie es conquistar los otros 6 laberintos.
Hajime sonrió, contento de haber encontrado finalmente una pista. Empezó inconscientemente a acariciar la cabeza de Yue, a lo que ella cerró los ojos alegremente y se dejó mimar. Buscaron un rato más en la biblioteca, pero no encontraron ningún libro que les indicara la ubicación exacta de los otros laberintos. Por ahora, estaban atascados con los dos cuyos lugares eran conocidos, el gran volcán Gruen y el bosque Altina. También podrían comenzar a buscar alrededor del desfiladero Reisen y los campos de nieve Schne, donde se dice que hay otros dos laberintos escondidos. Una vez que terminaron de hurgar en la biblioteca, los dos se dirigieron al taller. Había un número de puertas cerradas con llave en el taller, todas las cuales Hajime abrió con el anillo de Orcus. En su interior se amontonaban todo tipo de minerales, herramientas con fines desconocidos y manuales de trabajo. Todo el tesoro escondido era el sueño de un sinergista hecho realidad. Hajime cruzó su único brazo mientras pensaba. Yue ladeó la cabeza, perpleja, y le hizo la pregunta que tenía en mente. ¿Qué pasa? Después de pensar profundamente durante unos minutos, Hajime se giró hacia Yue y contestó. Bueno, estaba pensando. ¿Qué tal si nos quedamos aquí un rato, Yue? No me malinterpreten, estoy ansioso por volver a la superficie también, pero ya que hay todo este material para explorar y aprender acerca de, podría ser mejor hacer de esta nuestra base y descansar un poco. Sobre todo, porque si nos vamos a dirigir a los otros laberintos, lo mejor sería prepararnos lo mejor posible. ¿Qué te parece? Hajime estaba intentando ser considerado con Yue, ya que pensó que después de 300 años de oscuridad, ella estaba deseando ver la luz, pero ella accedió rápidamente tras mirarle en blanco durante unos segundos. Hajime lo encontró un poco extraño, pero ella solo le dio una breve respuesta. Mientras yo esté contigo, Hajime, cualquier lugar está bien. Parecía que no tenía ningún deseo ardiente de ver el sol. Hajime se sonrojó y se rascó la mejilla cuando la escuchó declararlo con tanta audacia. Con eso resuelto, los dos decidieron quedarse allí para entrenar y preparar lo más posible. Pronto cayó la noche, y la brillante luz del sol se volvió pálida como la luz de la luna. Hajime se estaba bañando, dejando que todo su cuerpo se relajara por primera vez en meses. Había estado nervioso desde que cayó en el abismo. El baño lo limpió en cuerpo y alma. Ah, esto se siente genial. Este tipo de tono despreocupado fue el primero para el nuevo Hajime. Mientras dejaba que la energía se escurriera de su cuerpo, de repente oyó el sonido de pasos que se dirigían hacia él. Se maldijo a sí mismo por bajar la guardia. Te dije que quería tomar mi baño solo. Hubo un fuerte chapoteo. Esto realmente se siente bien, y luego, Yue estaba sentado a su lado. Se escabulló junto a Hajime, completamente desnuda. Su hermosa piel de color porcelana brillaba encantadora a la luz de la luna. Era la primera vez que Hajime la veía arreglarse el pelo. La nuca expuesta de su cuello solo sirvió para aumentar su encanto. Yue, recuerdo haberte dicho muchas veces que quiero bañarme solo, así que ¿por qué estás aquí? Hajime sabía que el flujo que subía por su cuerpo no tenía nada que ver con el calor del agua. Reprendió a Yue más enfadado de lo habitual, intentando ocultar su excitación. Yue podía fácilmente decir lo que estaba pasando por la mente de Hajime en ese momento, por lo que ella le miró de reojo de la forma más seductora. Pero me niego. ¿Cuándo tuviste tiempo de leer a Jojo? Hajime contestó reflexivamente. Lo que, desafortunadamente, significa que la miró directamente a ella. Su piel ligeramente sonrojada llenó su visión. Había un ligero rubor pintando su cara, haciéndola parecer aún más erótica. Su aspecto actual le recordaba que ella era mucho mayor que él. Ya era incapaz de mantenerse en pie, pero de alguna manera estaba mucho más tranquilo de lo que había estado cuando luchó contra la hidra. Al menos cubre tu frente. Sé que esta casa tiene muchas toallas. Quiero que mires. Hajime se quedó sin palabras. Su inesperada respuesta le dejó aún más nervioso que antes. Su mitad inferior estaba rugiente y lista para irse mientras se asomaba con un llamó, maestro. ¿Ves? Hajime, ¿no quieres mirar? Yue siguió con otro ataque. Su voz suplicante estaba lentamente reduciendo el razonamiento de Hajime. Maestro. Objetivo localizado a las 12 en punto. Su respiración empezó a desgarrarse. Yue. No estoy seguro de que yo, no soy lo suficientemente linda. Hajime intentó razonar para salir de la situación, pero Yue le acorraló con un seguimiento que parecía muy deprimido. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, se dio cuenta de que la tristeza e inseguridad en su voz había sido real. Para nada. Créeme, eres muy linda.
No hay forma de que piense que eres fea. Antes de darse cuenta, la voz de Hajime se había vuelto más fuerte y casi estaba gritando. Después de terminar de gritar, de repente se dio cuenta de lo acalorado que se había puesto y se dio cuenta de que era demasiado tarde para echarse atrás. Yo tenía la misma expresión seductora que había usado al principio. Ya veo. Eso me hace feliz. Porque te pertenezco, Hajime. Así que mira todo lo que quieras. Yoe se levantó abruptamente. El agua del baño goteaba por su suave piel mientras se desnudaba ante Hajime. Hajime vio como una sola gota de agua bajaba por su cuerpo. Pasó por encima de sus modestos pechos, se aferró firmemente a su esbelta cintura, y bajó por sus regiones más bajas antes de finalmente descender por sus muslos y volver a unirse al mayor cuerpo de agua que había debajo. No había ni una sola mancha en su pálida piel, y sus proporciones eran casi perfectas. Se envolvió los brazos detrás de la espalda, sin intentar esconder nada de sí misma de Hajime. No había manera de que tal acción no fuera vergonzosa, y de hecho se estaba sonrojando un poco, pero seguía allí orgullosa, su cuerpo temblando un poco. Era la combinación perfecta de timidez y seducción. Enmarcado por la luna falsa, su pelo dorado brillaba a su alrededor como un halo. La vista era tan perfecta que parecía casi divina. En ese momento, Hajime no habría dudado de ella, aunque le hubiera dicho que era una diosa. Sin palabras, solo podía seguir mirando, claramente cautivado por su mirada. Y como yo lo había planeado, eso era suficiente para volar cualquier rastro de razón que hubiese dejado. ¿Fufu? Ah. Yoe se rió triunfante, y Hajime finalmente recobró el sentido común. Ella estaba mirando fijamente la única parte de su cuerpo que estaba siendo honesta acerca de sus sentimientos, y él rápidamente decidió retirarse apresuradamente antes de que su mitad inferior sacara lo mejor de él. A este paso, se vería absorbido por el ritmo de Yoe. Precisamente porque él la valoraba tanto, no quería hacer algo en el calor del momento sin pensarlo bien antes. Como hombre, quería asegurarse de que estaba listo para comprometerse con Yoe antes de tener sexo. Sin embargo, ya era demasiado tarde para que escapara de las garras de la chica vampiro. Ella se arrojó a él, decidida a arreglar las cosas de una vez por todas. Te tengo. Puedo sentir tú. Lo sé, lo estoy haciendo a propósito. ¿Dónde aprendiste todos estos clichés? Al diablo, voy a salir. Claramente podía sentir todas las partes blandas de Yoe mientras ella le abrazaba con fuerza. No pensó que podría aguantar mucho más. Si no se marchaba, se convertiría en una bestia sin sentido y violaría a la única persona que amaba. Desafortunadamente. No te vas a escapar. Espera. La princesa vampiro no iba a dejar escapar a su presa. Lo que pasó después fue, bueno, exactamente lo que cualquiera podría imaginar. Habían pasado 2 meses desde aquella fatídica noche en la bañera. Tanto el cuerpo como el espíritu de Hajime habían sido reformados luchando contra las monstruosidades que habitaban los pozos más profundos del infierno. Pero por mucho que el abismo le hubiese endurecido, aún no había tenido oportunidad de defenderse de los agresivos avances de Yoe. Así que, al final, decidió simplemente aceptarlos. Sabía desde hacía tiempo que Yoe sentía algo por él. En realidad, era parte de por qué había prometido traerla a casa con él. Además, se había dado cuenta de que amaba a Yoe, pero se había dado a sí mismo endebles excusas como decirse a sí mismo que necesitaba mantener su mente concentrada en la meta, o nunca volvería a casa para no actuar de acuerdo a esos sentimientos. Pero luego se las habían arreglado para descubrir un lugar seguro para convertirse en su base, y una pista sobre cómo podría encontrar su camino a casa, así que incluso ese endeble pretexto había desaparecido. Sin que quedase ninguna razón para rechazar a Yoe, ya no podía resistirse. Su idílico estilo de vida en los meses siguientes había estado tan lleno de coqueteo que cualquiera que los hubiera visto habría empezado a arrancarles el pelo de disgusto. Al mismo tiempo, en algún lugar muy lejano, una chica estaba aterrorizando a su mejor amiga con una expresión tan demoníaca que parecía como si el avatar de la ira se hubiera manifestado detrás de ella como un soporte. Era un presagio de lo que pronto vendría. Hajime, ¿cómo se siente? Ah, sí, es perfecto. Fufu, entonces ¿qué tal esto? Eso también es bueno. Entonces, esto será aún mejor. Yue le estaba dando un masaje a Hajime. Un honesto a la bondad, masaje no erótico. Los dos estaban completamente vestidos también. Hajime había modificado algunas de las viejas ropas de Oscar para que le quedasen a Yue. Actualmente estaba vestida con una falda corta que dejaba al descubierto la mayoría de sus delgadas piernas.
La razón por la que estaba sentada a horcajadas sobre Hajime y dándole un masaje tenía algo que ver con su brazo izquierdo. Su brazo izquierdo que terminaba en un muñón debajo del codo. A ese muñón se le unió un brazo artificial. Yoe estaba en el proceso de masajear el área que le rodeaba para eliminar los desperfectos. El brazo falso que tenía pegado a su codo izquierdo era un artefacto, y con la infusión de maná se podía mover como uno de verdad. El brazo también tenía pseudonervios instalados dentro, y Hajime podía sentir cosas con él como lo hacía con su brazo real cuando lo llenaba de maná. Había líneas de plata pura corriendo por la negra superficie de su nuevo brazo, con círculos mágicos y otros grabados tallados en el aparato a intervalos impares. El brazo estaba equipado con todo tipo de trucos interesantes. Algunos de ellos habían sido originalmente parte del brazo cuando lo encontró en el taller de Oscar, mientras que otros eran nuevas adiciones del propio diseño de Hajime. Había utilizado su magia de creación para materializar todo tipo de minerales especializados y los había añadido a su brazo. Como era ahora, su miembro artificial era un artefacto que rivalizaba con el mayor tesoro nacional de cualquier reino. Dicho esto, uno necesitaba la habilidad de manipular directamente su maná para operar el brazo, así que sería inútil para la mayoría de la gente. Durante los últimos 2 meses, Yoe y Hajime habían mejorado su fuerza y equipamiento mucho más de lo que habían sido cuando llegaron. Estas eran las estadísticas actuales de Hajime, para poner en perspectiva cuánto habían crecido. Nombre: Hajime Nagumo. Edad: 17 nivel. Trabajo: sinergista. Fuerza: 10.950. Vitalidad: 13.190. Defensa: 10.670. Agilidad: 13.450. Magia: 14.780. Defensa mágica: 14.780. Habilidades: transmutación. Apreciación de materiales. Transmutación con precisión. Percepción de minerales. Síntesis de mineral. Duplicar transmutación. Compresión de sintonización. Manipulación de mana. Descarga de mana. Compresión de mana. Manipulación a distancia. Estómago de hierro. Campo eléctrico. Danza aérea. Aerodinámica. Paso supersónico. Piernas de acero. Ritfwalk. Garra de viento. Visión nocturna. Visión lejana. Sentir presencia. Detección precisa. Detención mágica. Detección precisa. Presencia de calor. Detección precisa. Presencia oculta. Vals de ilusión. Resistencia al veneno. Resistencia a la parálisis. Resistencia a la petrificación. Resistencia al miedo. Resistencia elemental. Previsión. Piel de diamante. Brazo de acero. Intimidación. Telepatía. Seguimiento. Recuperación de mana. Resistencia. Curación. Ruptura de límite. Creación mágica. Compresión de lenguaje. El nivel de una persona se supone que denota su grado actual de crecimiento en comparación con su potencial máximo, y con un tope de 100. Sin embargo, el cuerpo de Hajime había sufrido tantas transformaciones después de absorber carne de demonio que a partir de cierto punto su nivel dejó de crecer incluso cuando sus estadísticas lo hicieron, y finalmente su placa de estado simplemente había decidido marcar su nivel como desconocido. Tenía sentido, considerando que sus estadísticas actuales normalmente serían impensables con los valores iniciales con los que había empezado. Sus límites superiores como humano habían aumentado con sus estadísticas, por lo que era seguro asumir que su placa de estado era incapaz de calcular los límites de su potencial con su cuerpo tan transformado. En comparación, las estadísticas máximas del héroe Kouki Amanogawa se encontraban en el rango de los 1500. Con la habilidad ruptura de límite, Kouki podría triplicar temporalmente esas estadísticas, pero incluso entonces, apenas llegaron a un tercio de las de Hajime. Y gracias a la hidra que había consumido, Hajime también podía usar la habilidad ruptura de límite. Había superado con creces a sus compañeros de clase dominados y se había convertido en un tramposo superpoderoso. La mayoría de los humanos promedio tenían estadísticas máximas de no más de 100 a 200, mientras que los que poseían un trabajo oscilaban entre 300 y 400. Los demonios y los bestias pueden tener estadísticas que van de 300 a 600 dependiendo de la raza individual y sus características. Si el héroe, Kouki, era abrumador, entonces Hajime tenía que ser una especie de monstruo. Con lo mucho que había cambiado tanto física como mentalmente, monstruo probablemente era la mejor descripción para él. El brazo artificial no era el único equipo nuevo que Hajime había saqueado del taller de Oscar. Otro equipo muy útil que había conseguido era el tesoro escondido. Este era un artefacto en forma de anillo que tenía un pequeño rubí de 1 centímetro en el centro.
El rubí era en realidad un espacio dimensional creado artificialmente donde las cosas podían ser almacenadas. Era como un saco de arena, básicamente. Hajime no estaba seguro de lo grande que era este espacio, pero era lo suficientemente grande como para albergar una cantidad decente. Aún quedaba espacio, incluso después de que había metido todas sus armas, herramientas y materiales de artesanía dentro. Solo se necesita un poco de maná para activar el círculo mágico grabado en el rubí para añadir o quitar cosas. Cualquier cosa dentro de 1 metro del anillo podía ser depositada, y los objetos retirados podían ser colocados en cualquier lugar dentro del mismo radio. Era un artefacto muy útil en cualquier medida, pero para Hime era especialmente útil debido a sus armas. Debido a que el anillo podía transportar objetos retirados a cualquier lugar dentro de 1 metro del anillo, Hajime había jugado con la posibilidad de recargar. Cuando puso a prueba su teoría, tuvo un éxito limitado. Aunque el anillo no era lo suficientemente preciso como para permitirle deformar las balas directamente en su cargador, podía sacarlas perfectamente alineadas en posición para ser cargadas. En vez de eso, combinó sus habilidades para teletransportar las balas al aire por encima de la cámara de su arma y dejarlas caer en la recámara. Fue una forma improvisada de recarga en el aire. El único tipo de arma que se adaptaba a ese estilo era un revólver de acción de apertura. Desafortunadamente, los revólveres de apertura no eran tan poderosos como los revólveres oscilantes. Sin embargo, también era mucho más difícil recargar un revólver giratorio en el aire. Para remediar la situación, Hajime había creado una especie de cilindro giratorio improvisado. Parte de ella se balanceó hacia arriba para permitir la recarga en el aire. Manipulando su maná, también podía deshacerse de viejas conchas. Entonces todo lo que tenía que hacer era girar la cámara y dejar que las balas encajaran en su lugar. Le había llevado solo 1 mes de entrenamiento ininterrumpido para perfeccionar esta técnica. Y había una razón por la que se las arregló para dominar esta hazaña sobrehumana en solo 1 mes. Su habilidad Riftwalk. Riftwalk no solo le dio la capacidad de aumentar sus otras habilidades de movimiento, sino que también mejoró sus 5 sentidos hasta el límite. Hacía parecer que el resto del mundo se movía en cámara lenta, lo que hacía posible la recarga en el aire. Además de mejorar sus armas, también había fabricado un vehículo de 2 ruedas propulsado por mana, Steve, y un vehículo de 4 ruedas propulsado por mana, Brise. Como lo sugería su descripción, usaron mana como combustible. Sus marcos estaban cubiertos de azantium, el metal más duro que existe. Ambos fueron cargados hasta el borde con armas también. Durante todas sus transformaciones, Hajime seguía siendo un chico de corazón. Todavía tenía una ardiente pasión por todas las cosas militares. Había habido momentos en los que se había concentrado tanto en su trabajo que Joe había empezado a molestarse, y le habían succionado todo tipo de fluidos antes de que ella le perdonarle. También había desarrollado algo que llamó el ojo del demonio. Hajime había perdido su ojo derecho luchando contra la hidra. El calor de la aurora había evaporado por completo su globo ocular, por lo que la ambrosía había sido incapaz de curar lo que en ese momento se había convertido en un apéndice perdido. Joe se había sentido culpable por ello desde que la había perdido protegiéndola, por lo que ella le había ayudado a desarrollar el ojo del demonio. Incluso con la magia de la antigua creación, Hajime era incapaz de reproducir un verdadero globo ocular humano. Sin embargo, había imbuido una pieza de la piedra divina con detectar magia y previsión, lo que creó un ojo artificial que veía cosas diferentes a las normales. Luego agregó los mismos pseudo-nervios que estaban en su brazo artificial dentro de su ojo artificial, permitiendo que las imágenes que capturaba fueran enviadas directamente a su cerebro. Su ojo de demonio no podía ver las cosas que su ojo normal podía ver. En cambio, vio el flujo y la fuerza del maná que rodeaba a una persona u objeto, su color y el elemento y núcleo del hechizo que intentaban activar. El núcleo de un hechizo era básicamente la esencia de cómo se estaba activando y el efecto que intentaba ejercer sobre el mundo. Sabía que los efectos de un hechizo estaban regidos por las inscripciones incrustadas en el círculo mágico que invocaba el hechizo, pero hasta ahora nunca había considerado la posibilidad de que el hechizo y el círculo mágico estuvieran vinculados de alguna manera para que el círculo continuase dirigiendo el hechizo una vez invocado. Ninguno de los libros que había leído en el palacio había mencionado algo así. Era muy posible que hubiera hecho un nuevo descubrimiento en el campo de la magia. Especialmente teniendo en cuenta que ni siquiera Joe, que era un experto en magia, sabía nada al respecto. Al igual que sentir presencia, detectar la magia como una habilidad solo le dio a Hajime una vaga idea de la posición y la cantidad de maná que se usaba.
No era mucho mejor que una forma alternativa de buscar enemigos. Sin embargo, con el ojo del demonio mejorado, podía determinar con precisión la cantidad exacta de maná que se vertía en cada tipo de hechizo, y como podía ver el núcleo del hechizo, podía derribarlo y anularlo por completo. Derribar el núcleo de un hechizo requería una precisión extrema, así que no siempre era práctico. La razón por la que había utilizado la piedra divina como material base para su ojo era porque ningún otro mineral habría funcionado. La suposición de Hajime era que solo la piedra divina podía contener suficiente maná para mantener los hechizos de los que él la había impregnado. Aún no sabía usar su recién adquirida magia de creación, por lo que solo había sido capaz de añadir 2 hechizos a la piedra divina hasta ahora. Pero considerando la cantidad de maná que podía contener, sospechó que podría añadirle aún más hechizos una vez que mejorara en el uso de su habilidad de creación. Ya que el ojo del demonio estaba hecho de piedra divina, constantemente estaba emitiendo un tenue resplandor azul. En otras palabras, sus ojos siempre brillaban. No importaba lo que hiciera, parecía que no podía hacer nada al respecto, así que se dio por vencido y lo cubrió con un parche negro. Pelo blanco, un brazo falso y un parche en el ojo, Hajime ahora parecía una especie de protagonista de anime atrevido. Del tipo que podría haber gritado líneas como, "Quieto, mi brazo izquierdo sellado". Cuando se había visto en el espejo, Hajime estaba tan deprimido que había pasado todo un día deprimido en la cama. Yoe tuvo que recurrir a algunas medidas bastante drásticas para finalmente animarle. Hajime también había mejorado sus armas. Había rehecho Schlagen, que había sido destruido en la batalla contra la Hidra. Usó Azantium para el marco y las balas, haciéndolo más duro que antes. Y como ya no tenía que preocuparse de cargarlo gracias al anillo, también alargó el cañón, aumentando su alcance y potencia. También había añadido una nueva pistola a su arsenal. Metzeley, una pistola de ametralladora reforzada con cañón de riel. La inspiración para ello había venido de la época en que habían tenido que luchar contra el ejército de raptores y no habían tenido suficiente potencia de fuego para enfrentarse a todos ellos. Era un monstruo de arma, con 6 cañones giratorios capaces de disparar 12.000 balas de 30 milímetros de calibre por minuto. Había utilizado la magia de la creación para formar el barril a partir de un mineral especial que se autoenfriaba, pero incluso entonces solo podía disparar consecutivamente durante unos 5 minutos antes de que el arma corriera el peligro de sobrecalentarse. Además, necesitó mucho tiempo para enfriarse antes de que pudiera volver a usarlo. Además, como una forma de ganar completa superioridad en el combate, y simplemente porque Hajime pensaba que era genial, había creado un lanzacohetes llamado Orkan. Tenía un cañón rectangular y un gran cargador que permitía 12 disparos consecutivos. También podía disparar diferentes tipos de cohetes. También había creado un revólver hermano de Donner, Schlag. Como tenía un brazo protésico, Hajime pensó que podría usar 2 revólveres a la vez. Su estilo de combate preferido era el combate cuerpo a cuerpo, con Donner y Schlag dominando a sus enemigos. La razón por la que se había decidido por el combate cuerpo a cuerpo era para trabajar más eficientemente con Yoe, que era un estereotipo de defensa. Dicho esto, podía desempeñar cualquier papel en un encuentro con la variedad de equipo que tenía a su disposición. Hajime había creado una gran cantidad de otras herramientas y equipos diversos. Sin embargo, la piedra divina finalmente había perdido la mayor parte de su maná original, y había dejado de producir ambrosía. Solo le quedaban 12 preciosos frascos. Había intentado volver a impregnarlo con maná, pero la piedra se había negado a producir más ambrosía. La razón es que el maná tuvo que concentrarse en la piedra durante siglos para que surtiera efecto. Pero incluso entonces, Hajime no lo tiró. Después de todo, fue la persona, o más bien la roca, la que le salvó la vida. Fue un golpe de suerte que lo hubiese encontrado, y sin él, seguro que habría muerto. Por eso estaba tan apegado a él. Le encantaba tanto como a ese sobreviviente de un accidente de avión de cierta película le había encantado su voleibol. Así que, en lugar de descartarlo, había aprovechado el hecho de que podía almacenar cantidades ilimitadas de maná para hacer su ojo del demonio. Luego había tallado el resto de la piedra en un collar, un par de pendientes, y un anillo que decidió regalar a Yoe. Yoe podía usar una magia extremadamente poderosa, todo ello sin encantamientos ni círculos mágicos, pero debido a que podía fácilmente verter maná en sus hechizos, rápidamente salió corriendo y se volvió incapaz de moverse.
Pero almacenando maná en sus joyas de piedra divina de antemano, ella podría usarlas como una batería, permitiéndole lanzar poderosos hechizos uno tras otro sin colapsar. Con esos pensamientos en mente, Hajime había presentado la serie de accesorios de piedra mágica a Yue, pero su reacción había sido bastante inesperada. ¿Me estás proponiendo matrimonio? ¿Eres mi compañera? Hajime estaba tan sorprendido que se puso un acento raro. Es para evitar que te quedes sin maná rápidamente. Hice esto para protegerte. Así que te estás declarando. ¿Cuántas veces tengo que decir que no? Es solo un equipo que hice para ti. Hajime, eres tan tímido. ¿Ignoras las palabras que salen de mi boca o algo así, Yue? Tú también eres tímido en la cama. ¿Podemos por favor no ir allí? Por favor. Hajime. ¿Sí? Gracias, te amo de verdad. De nada. Casi todas sus conversaciones se convirtieron en coqueteo después de un tiempo. Han completado sus preparativos al máximo en los últimos 2 meses. 10 días después, Hajime y Yue finalmente decidieron volver a la superficie. Cuando empezó a activar el círculo mágico en el tercer piso, Hajime habló en voz baja con Yue. Yue, mis armas y nuestros poderes son probablemente considerados herejía a la Santa Iglesia. Dudo que ellos o los varios reinos humanos nos dejen vagar libres. Sí. Nos pedirán que entreguemos nuestros artefactos o nos obligarán a ayudarlos en su guerra. Sí. Si tuviéramos que lidiar con humanos, no sería un gran problema, pero esos dioses locos que mueven los hilos de todo el mundo probablemente nos perseguirán a nosotros también. Sí. Podríamos acabar convirtiendo al mundo entero en nuestro enemigo. No importa cuántas vidas tengamos, puede que no sea suficiente para salir ilesos. ¿Y qué? Hajime sonrió ante la indiferente respuesta de Yue. Ella lo miró, y él suavemente acarició su cabello rubio dorado como respuesta. Miró profundamente sus ojos carmesíes, y vio que estaban brillando de felicidad. Después de un momento, respiró hondo, y luego habló en voz alta de sus esperanzas y convicciones para grabarlas en su alma. Yo te protegeré, y tú me protegerás. Mientras nos cuidemos las espaldas, seremos más fuertes que nadie. Derrotaremos a cualquiera que se nos oponga y saldremos de este mundo de mierda. Yue puso sus manos contra su pecho, como si estuviese grabando las palabras de Hajime en su propia alma. Su expresión de hombre muerto se desmoronó, desvaneciéndose para revelar la sonrisa más bella del mundo. Su respuesta fue la misma sílaba que siempre daba. ¿Sí? Bueno chicos y chicas, espero les haya gustado el capítulo de hoy. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Hasta el próximo video, gente exitosa. Destructor. ¡Estrellas!